Munas kecai, tutap uncai mas kakunai, taris pasus kukunai, warmisitai. Munas kecai, tutap uncai mas kakunai, taris pasus kukunai, warmisitai. Tangrai kulai, nyakarin binai, sovo kulai, sipasitai. Tangrai kulai, nyakarin binai, sovo kulai, sipasitai. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. has elegido en mi pueblo vivir. Debes pensar en todos tus hijos, que ellos también nacieron aquí. Lo cuidarás, lo regarás a la tierra que te adoptó. Lucharemos, gritaremos, Amasu, Amayu, Amateya. No trates de las tierras, escucha la voz.
voz del pueblo, que ahí está la fuerza del país. Del pueblo, la alegría va a renacer, brillarán los colores de Bolivia, porque tus hijos desean así. Lucharemos, gritaremos, Amasu, Amayo y Amaqueya. Lucharemos, gritaremos, Amasu, Amayo y Amaqueya. Muchas gracias. Gracias, López. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este
proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicación. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñukanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Comunicación. Soy la que va serpenteando por los cerros, mirando la vida crecer. Ojos de agua que ven nacer y morir el tiempo, voy curando las heridas del ser. Chicoteando. Alin Puncha y Alin Zucalin Tuta en el horario que estés compartiendo. Ñañaykuna, Turaykunas, a todos los hermanos presentes. Bienvenidos a una nueva edición de Ñukanchik Cancunapa, de nosotros para ustedes. El informativo diario de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7, transmitiendo en directo desde la provincia de Jujuy, Argentina. Arrancamos esta nueva edición de este informativo diario de nosotros para ustedes, Ñukanchik Cancunapa, viernes 4 de agosto del 2023, terminando el último día de semana, el último día hábil para algunos, de esta primera semana de agosto, de esta semana tan especial, de este mes tan especial para nuestros pueblos y naciones indígenas, el mes de la Pachamama. Agüita me llaman y me piensan, agüita me dicen al pasar, protege nuestro lugar, bien chayadita mi alma quedará. Con el baile de los suris me detengo,
al trote de las vicuñas seguiré, con el cuntur volaré y en la lluvia sobre el hambre volveré. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida, vos sos el litio, yo de la pacha soy el sentir. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida, vos sos el litio, yo de la pacha soy el sentir. Yo de la Pacha soy el sentir, así es, mientras escuchamos algo de musiquita, algo de artistas de la provincia. Estamos escuchando a Che Mandinga, a Huitay, un tema, ¿no?, que fue la canción oficial de un documental muy conocido en la provincia, en el nombre del litio, ¿no? Un documental que ha llegado a tierras extranjeras, ha llegado a Francia, a Alemania, ha transitado un sinfín de rutas para visibilizar, ¿no?, la explotación del litio y el maltrato hacia las comunidades indígenas. Bueno, arrancamos Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes por Radio Chasqui Jujuy, el informativo diario de la Chasqui. Vamos a hablar un poquito, y antes de comenzar las noticias del ámbito local y nacional, vamos a informar que estamos en estado de alerta, ya que en horas de la madrugada los hermanos del Tercer Malón de La Paz, mientras están apostados todavía frente a los tribunales de la Nación, sin tener una respuesta, ayer ha transitado la conferencia de prensa de la comisión investigadora de lo que ha pasado, de los sucesos que han ocurrido en la provincia, con relatos terribles, ¿no? Terribles. La verdad es como, vuelvo a retroceder en el tiempo, es como escuchar aquel juicio, ¿no? Aquellos juicios o los juicios que se dan hoy día de lesa humanidad, ¿no? De los años de la dictadura de los años 70. Es el mismo tenor. Yo creo que los que estuvieron presentes ahí, los medios de comunicación, nos decían algunos hermanos que estuvieron haciendo la parte de prensa, se vive un ambiente muy, muy particular, y la verdad que es tristísimo, tristísimo ver los relatos, los llantos, la impotencia. No sabemos dónde va a terminar todo esto. Mientras tanto se sigue en campaña, mientras tanto se trata de invisibilizar, ¿sí?, la lucha del Tercer Malón de La Paz. ¿Y por qué decimos que estamos en estado de alerta? Porque ayer la policía de Larreta, hay que decirlo así con nombre y con apellido, ¿no? El señor Larreta, ¿sí?, este personaje que hoy está a su candidatura para presidente de la Nación, antes de ayer, empezó esto, ¿no? Primero, cortó el suministro eléctrico de toda la plaza 25 de mayo donde están apostados nuestros hermanos, haciendo una permanencia totalmente pacífica, visibilizando la identidad de los pueblos y naciones indígenas, visibilizando la lucha, mostrando a aquel que pasa, aquel ciudadano de capital que pasa y que pregunta por qué están, mostrando y visibilizando y contando la situación en Jujuy y lo que se ha vivido. Ha cortado el suministro eléctrico, no hay luz en la plaza. Los hermanos del Tercer Malón de La Paz no han recibido ni siquiera baños químicos para poder ir al baño, valga la redundancia, ¿no? Mínimo, servicio básico, ¿sí? Esto estamos hablando de un servicio básico, ¿no? Ni siquiera hablar de una higiene personal, ¿sí? Y en horas de la madrugada de anoche, ¿sí?, de hoy, digamos, apareció la policía de Larreta, hermanos, compañeros, la policía de Larreta, esa persona, ese personaje que hoy está viajando, que ha venido a la provincia, ¿no?, también a hacer ese mamarracho como lo hizo Macri, que ha ensuciado a nuestra querida Pachamama haciendo la ceremonia.
también ha venido Larreta también a vender humo, ¿sí? Mientras tanto nuestros hermanos siguen apostados, ¿sí? Recordemos el primer día 30 grados de temperatura, 1 de agosto 30 grados en la capital. El segundo día 2 de agosto bajó a 15 grados. Anoche me contaban algunos hermanos que hacía entre 5 y 4 grados. La verdad, no sé hasta qué punto estamos en estado de alerta porque no se los quiere visibilizar. Y está ocurriendo lo mismo que ha ocurrido allá por el 46. ¿Sí? Y hay que decirlo con nombre y apellido, porque el presidente de esa época, Domingo Perón, ¿sí?, tampoco los recibió. ¿Sí? Los recibió para la foto, pero después terminaron tirados en un hotel y después despachados en los trenes como animales. Y hoy se pretende hacer lo mismo. Y nosotros, ¿sí?, queremos que esto se sepa, que hay un Estado provincial que ha abandonado a las comunidades indígenas en el mismo territorio, en la misma provincia de Jujuy, y que hay un Estado, ¿sí?, nacional, en este caso a cargo del señor Alberto Fernández, que tampoco ha tomado cartas en el asunto. Además, estamos denunciando también al señor Larreta por tratar de invisibilizar la causa indígena, por tratar de invisibilizar al tercer malón de la paz. Y está constante una posible represión, algo que ya los hermanos lo conocen, algo que hemos vivido en la provincia y algo que se ha vivido en el territorio de Purmamarca. Los hermanos nuevamente han ido de manera pacífica, sin armas, sin nada, sin confrontación, solamente con ideales. Alertas, alertas a todos los medios, alertas a todos los hermanos y compañeros que escuchan Radio Chasqui, porque la situación del tercer malón de la paz en la capital, en Buenos Aires, es preocupante por la situación de una posible represión por parte de Larreta. Bueno, vamos a comenzar la ronda de noticias y justamente vamos a hablar un poco de lo que viene atravesando también la provincia, ¿no? Vamos a hablar de la situación del señor Alberto Nayar, ¿no? Este abogado que estuvo haciéndose presente en los diferentes cortes de la provincia, ¿sí? Vale la redundancia, expresando, ¿no?, y informando, concientizando, capacitando también de la situación de esta nueva constituyente,
de esta nueva Carta Magna que hay en la provincia y de los derechos que tenemos como ciudadanos. También estuvo hablando sobre los derechos de las comunidades indígenas. Y bueno, a razón de esto, el doctor Nayar tuvo justamente una situación, un problema con la justicia, donde tuvo la privación de la libertad, ¿no? Y obviamente después de esto, después de haber pasado 20 días de prisión preventiva, así una prisión domiciliaria, el doctor Alberto Nayar manifiesta que sigue firme con las convicciones y en la lucha por la libertad de mi provincia, ¿no? El abogado acusado de sedición será trasladado este viernes al juzgado de control. Las dudas giran en torno sobre si será liberado, se prorrogará la prisión o si será trasladado al penal. Asesorar a las comunidades indígenas y a la ciudadanía por la reforma parcial de la Constitución a medida de que Gerardo Morales le valió al abogado Alberto Nayar la detención preventiva por 20 días, plazo que se cumplió el día de ayer, ¿sí? Por lo que hoy será trasladado al juzgado de control, donde se definirá si se le dará la libertad o por el contrario se le extiende la medida, la cual podría cumplirse en esta parte, ¿sí? En el penal, ¿sí? Recordemos que el Alberto Nayar fue trasladado, a diferencia de los otros detenidos, al penal de Gorriti, ¿no? A pesar de ello, el abogado sigue firme con su postura de señalar el avasallamiento de los derechos de la provincia con modificaciones de la Carta Magna jujeña. Cualquier sea el resultado, quiero que sepan que me mantengo firme con mis convicciones y en la lucha por la libertad de mi provincia, expuso el doctor Nayar. Luego de señalar que este viernes, ¿sí?, será trasladado a las oficinas del Poder Judicial, cito en la calle Sánchez de Bustamantes, aunque desconoce cuál será el fin. Recordemos, se dicta la libertad, se extiende la prisión preventiva, ¿sí?, pero podría haber un traslado a un penal. No sabemos si sería en un penal de Alto Comedero o en el penal de Gorriti, ¿sí? La convocatoria de Nayar se produce luego de que el abogado solicitara ayer su libertad, puesto que se cumplieron los 20 días de prisión preventiva dispuesto contra la persona en la causa que se le inició por sedición. En ese sentido, el letrado apuntó sobre el traslado al juzgado de control. ¿Sí? Puede ser para comunicarme mi libertad o puede ser para notificarme una prórroga de esta prisión preventiva que vivo día a día. Y obviamente esto implicaría también la posibilidad de trasladar a Nayar, ¿sí?, a cumplir ese lapso o esa extensión, ¿sí?, en un penal. ¿Sí? Si no me comunico hasta el mediodía es porque ocurrió lo último. Bueno, estamos ahí atentos también para ver qué va a pasar, ¿no?, con el doctor Nayar por esta situación. No cabe señalar que el abogado cumplía la detención en su domicilio por cuestiones de salud. Así Alberto es el único aún que sigue detenido por las manifestaciones en contra de la reforma constitucional de la provincia. Desde que la Convención Constituyente aprobó el texto del oficialismo, el abogado estuvo recorriendo la provincia explicando el por qué de la inconstitucionalidad de los cambios de la Carta Magna jujeña. Nayar tuvo encuentros con las comunidades indígenas en los cortes de ruta, con gremios y con la ciudadanía en general. Así que bueno, hay estar atentos, ¿no?, qué va a pasar con el señor Nayar, porque él lo dice, ¿no? Si es que hay declaraciones después del mediodía, obviamente será por le han dictado la libertad, y obviamente si no hay un contacto previo, o no previo, sino si no hay un contacto luego del mediodía, bueno, es más que seguro que se le ha otorgado la extensión de la prisión, y obviamente puede ser que la termine realizando en un penal de la provincia.
Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Mientras escuchamos un poquito de música, escuchamos los Jarcas, Tu Partida, que obviamente van a estar visitando la provincia en el mes de septiembre. Vamos a continuar, ¿no?, con esta ronda de noticias. Vamos a hablar un poco de lo que fue ayer, como le decíamos al comienzo del programa, las palabras, ¿no?, los testimonios de mucho de lo que se vivió en la provincia, ¿no?, tanto el 17 y el 20, y de lo que fue después el devenir de toda esta situación, ¿no? Bicameral, ¿no? Duros testimonios en el primer debate para formar la comisión investigadora de la reforma jujeña. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados abrió ayer el debate por la creación de una comisión bicameral para investigar la reforma de la Constitución de Jujuy, con la exposición de comuneros indígenas, de abogados, docentes y víctimas de los avances represivos, quienes responsabilizaron al gobierno de Gerardo Morales por los hechos. La flor de los cerros, también quiero ser el que perturbe la paz de tus sueños, y tiernamente hasta la muerte viviré para ti, mientras mi cuerpo 35 minutos de las 10 de la mañana, continuamos con esta noticia. Estamos hablando en el día de ayer. El encuentro, que se desarrolló sin la presencia de diputados de la oposición, fue presidido por la diputada nacional del Frente de Todos, Paula Penache, quien ratificó el compromiso del oficialismo de acompañar las denuncias y de la Secretaría de Derechos Humanos ante organismos internacionales, ante la represión brutal que se dio en la provincia de Jujuy en el marco de la sanción de la nueva Constitución provincial. Vamos a necesitar el acompañamiento para que esta Cámara se ponga en sintonía con el poder acompañar este proceso en Jujuy, para que estén garantizados los derechos de todos y todas. Seguiremos trabajando, aseguró Penache, ¿no? Al término de la reunión, que se extendió por casi 4 horas. Julio César Maldivieso, referente del Tercer Malón de La Paz, que marchó desde La Quiaca hasta Buenos Aires para reclamar la inconstitucionalidad de la reforma, sostuvo que no hemos tenido participación en la reforma provisional y dijo que no solo las comunidades indígenas nos movilizamos, sino también los trabajadores jujeños para defender los derechos de toda la ciudadanía jujeña contra la violencia institucional. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por su parte, vía Zoom, pidió que se termine la represión en los pueblos originarios y a los docentes, y dijo que lo que está haciendo Morales tiene que ver con recursos y los bienes que no le pertenecen a él sino al pueblo: el litio, la megaminería, el medio ambiente, ¿no? Hay que revertir esta situación. Morales no es el dueño de los recursos sino la provincia. Por otro lado, uno de los referentes de comunidades indígenas, Armando Quispe, ¿no?, que también arrancó desde el Tercer Malón de La Paz de La Quiaca, Buenos Aires, denunció al gobierno de la provincia de Jujuy
por no respetar los derechos vigentes y aseguró que el Estado provincial ha continuado con la persecución, amenazas y armando causas en los siguientes días. No queremos que esta comisión haga una denuncia ante organismos internacionales. El gobierno de Morales se ha dedicado a mentir, reprimir, tiene el tinte de carácter de racista. ¿Sí? A su vez, el joven Lian Mijael Lamas, ¿no? Víctima de la represión de Jujuy, que ha perdido un ojo, sí pidió justicia para que no se vuelva a repetir y llamó a Morales que se acerque a dialogar con las comunidades y que se vaya de las comunidades y que vaya y dé la cara, que no mande a sus secuaces ni a la policía a reprimir. Bueno, hay un montón de oradores, ¿no? La verdad que ayer, como dijimos, mientras estábamos terminando el programa del informativo de Ñucanchi Cancunapa, comenzaba esta exposición, ¿no? Donde esta comisión empezaba a presentar a los oradores de diferentes sectores, ¿no? Comunidades indígenas, abogados, vecinos, docentes. Había referentes de organizaciones sociales, un montón de hermanos y de compañeros que han llegado a la provincia de Buenos Aires justamente para contar el relato, ¿no? De lo que ha pasado en la provincia de Jujuy, obviamente para que haya una investigación. Acá tenemos uno también, Fernando Chidi, de la Asociación de Educadores Provinciales, ¿no? Ya afirmó que llevamos 8 años sin manifestarnos y afirmó que vamos a seguir al lado de esta lucha y seguimos buscando la recomposición salarial que corresponde. El pueblo es protagonista de su destino, ¿no? Bueno, también estuvieron, hay como lo anunciamos, algunos contactos por vía Zoom. En este caso también estuvo Orlando Carriqueo, ¿no? Referente indígena de la comunidad mapuche Tehuelche de Río Negro. Sostuvo que venimos a plantear que la democracia no logra resaltar la composición social que tiene la Argentina, y sostuvo que el derecho de la participación enmarca dentro de los derechos que tenemos los pueblos indígenas. No hemos logrado esa representación, ¿no? Lo más fuerte, yo creo que lo más fuerte que se vio en vivo, lo pueden googlear, ¿no? Está en la página de Radio Chasqui Jujuy, una transmisión en vivo, fue lo de esta jujeña, ¿no? Esta actriz jujeña Camila Müller, referente del colectivo de artistas de lucha, sí, víctima de la policía en la provincia, que ingresó a su domicilio 2 veces. 2 veces. La primera con un maltrato, con una violencia hacia la persona, hacia su casa, hacia su vivienda, pero cuestiones materiales, ella dijo que no importa, pero la violencia hacia su ser, 2 veces. La segunda fue verbal. ¿Sí? Eso también es violencia, ¿no? Aseguró que la reforma viene a legalizar esta mano represiva de Morales que empezó hace 8 años atrás, y denunció: estoy acá porque hace 2 semanas entraron por segunda vez a mi casa y mi vida corre peligro. La verdad que ha conmovido los relatos de Camila Müller, ¿sí? Porque entre una voz temblorosa, con llanto, terminó con una hermosa canción, ¿sí? Y esto es lo que se vive en la provincia. Desgraciadamente es lo que se vive en la provincia. Que lo sepa el mundo, que lo sepan, y aquellos que están o que piensan que están de la vereda del frente y que defienden este sector político, les puede tocar a ustedes. Les puede tocar a ustedes. Con la familia no se mete. No hay que meterse con la familia, ¿sí? Es lo más sagrado. También estuvimos hablando como referentes de organizaciones sociales. Estamos hablando de Santiago Zamora, de la corriente clasista y combativa. Advirtió que están usando la Constitución para reprimir al pueblo y las manifestaciones sociales, ¿sí? Y manifestó su preocupación por el tono que tiene la Constitución para sacar los recursos naturales. Bueno, la verdad estuvieron hablando un montón de oradores, ¿sí? ¿No? También se hizo referencia a los medios de comunicación, ¿no? La persecución y la preocupación con respecto a la censura que hay, ¿no? Y obviamente esto hace que se peligre la libertad de expresión en la provincia, y obviamente
preocupa porque nosotros ya lo habíamos denunciado esto, ¿no? De algunos filtros, de hay algunos inhibidores de señales que no son casualidad, ¿no? Ya la mayoría se dio cuenta, ¿no? O sea, la mayoría de los comunicadores y de los periodistas que están visibilizando la realidad o que mostraron la realidad en la provincia, tanto los días 17 y 20 y después los días posteriores, que también han pasado un montón de cosas, como las camionetas sin patente, como los uniformados sin nombres, encapuchados, tapados, todo, entrando a domicilios particulares sin una orden. Todo eso se ha vivido y obviamente muchos de los medios de comunicación alternativos se han mostrado esta situación, ¿no? Bueno, pero después hay medios que no te muestran esto, ¿no? Medios que se disgustan porque los periodistas van a cubrir, ¿sí? Haciendo un pseudo periodismo, ¿no? Qué loco, ¿no? Y después se ofenden porque le tiraron una latita, se ofenden porque le tiraron una cáscara de naranja. Y bueno, y los empresarios estos salen a denunciar, que van a empezar van a hacer la denuncia, bueno, van a encaminar por la parte judicial esto, ¿no? La verdad, habría que hacerle también una investigación a estos medios de comunicación, que la verdad, ayer también veíamos la Defensoría del Pueblo hablando sobre la situación de los 40 años de democracia y de lo que viene atravesando la provincia también, ¿no? Justamente por la realidad de los medios de comunicación que reciben una pauta oficial por parte del gobierno y que la verdad no informan nada. Así que bueno, esto fue ayer, en el día de ayer, en vivo, se transmitió por redes sociales. Sí, esta formación de esta comisión investigadora por la reforma jujeña, ¿no? Donde participaron de diferentes espacios, diferentes sectores, organizaciones sociales, comunidades indígenas, abogados, víctimas, docentes. Hubo un sinfín. La verdad fue volver a los años 70 y esto la verdad que es preocupante. Conoce. Vamos a leer una parte de prensa que nos ha llegado a la radio. Estamos hablando de una nueva jornada por parte de los docentes, en este caso del sector del CEDEMS, que obviamente en el día de hoy van a estar realizando una nueva actividad, obviamente al no tener respuestas por parte del gobierno de la provincia, al pedido de las paritarias, la reapertura de paritarias que todavía sigue vigente y que ellos denuncian que en la agenda política, en la agenda de campaña, todavía no hay prioridades básicas ante la situación de lo que ha impactado la nueva inflación, ¿no? Los nuevos números de la inflación, y que obviamente ha repercutido automáticamente en los bolsillos de los docentes del nivel medio, del nivel secundario y terciario, ¿no? Justamente
esta situación. Es una de las paritarias, ¿no? Obviamente también para exigir los derechos, obviamente para hablar sobre la obra social por el cese a la persecución y el hostigamiento a las comunidades, trabajadores y desocupados, por la criminalización a la protesta por parte de Morales, ¿sí? El repudio a las contravenciones millonarias. Y esto vamos a estar hablando, ¿no? Ampliando lo que es estas contravenciones millonarias, ¿no? En el día de hoy se van a estar nuevamente convocando. Ahora es 19 en el sindicato del CEDEN. Recordemos que el sindicato está en Balcarce 162 y obviamente van a lo que se ha anunciado, ¿no? Que van a marchar nuevamente pacíficamente por las calles de la ciudad. Y lo que se realizaría, o lo que están tratando de que se sume para acompañar en una corpachada. Bueno, vamos a tratar de llegar para ver la cobertura. Hoy a partir de las 19 horas van a estar convocándose los docentes del nivel secundario y terciario, medios secundario y terciario, justamente para ver esta situación, ¿no? Lo que dice, ¿no? El Centro de Enseñanza Media y Superior comunica a los afiliados, teniendo en cuenta lo resuelto por asamblea a celebrar el día 29 de julio del 2023, dada la falta de voluntad al llamado de paritarias por parte de las autoridades gubernamentales, hemos resuelto tomar los siguientes caminos. Vamos a circunscribir las tareas meramente pedagógicas, dejando de lado aquellas que no sean remuneradas, como por ejemplo las actividades enmarcadas en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Quienes decidan ir por este camino serían acompañados por el gremio a fines de que no afecte su puntaje en el desempeño profesional. Por otro lado, entendemos también que muchos colegas se sienten compenetrados en el acompañamiento de los estudiantes en este tradicional evento. Sin embargo, creemos necesario limitar el voluntarismo y comenzar a valorar el trabajo impago, por lo que el sindicato vamos a exigir pago de horas extras y la cobertura de un ATR, ¿sí? Seguro, ¿sí? Tanto para los docentes como para los estudiantes, ya que la situación en peligro. Recordemos el caso del estudiante Matías Puca. En el sentido, solicitamos a los docentes registrar a toda la directiva las actividades que vayan a realizar en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Notificación de responsabilidades de los grupos estudiantiles de las fiestas de la venta de entradas, alimentos, para juntar los fondos de colaboración en la compra de agua y frutas, ya sea para las pintadas o los sábados estudiantiles, tiempo extras en los canchones o en la compra de material para la fabricación de las carrozas. Innumerables tareas que año tras año, ¿sí?, las realizan los docentes sin cobrar nunca un peso. Así que bueno, hoy nuevamente el sindicato del CEDEN van a estar haciendo una actividad. Se van a concentrar en las instalaciones de gremio a partir de las 19 horas y van a hacer una marcha pacífica por las calles de la ciudad. Desde un tiempo esta parte sin que lo sepas, mi mente no piensa. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñukanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Cuando han pasado 52 minutos de lo que es este viernes
paz. Mi mente ya no piensa sino en sentir. Caminamos tú y yo, mundos diferentes, y tratar de encontrarte sería el fin. Juntar dos almas, horas nuestras en un amor. Es que un día la llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mente me hacen soñar que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás. Bueno, han pasado 52 minutos de las 10 de la mañana en esta edición de viernes de Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes por Radio Chasqui Jujuy. Vamos a tener contacto directamente desde Buenos Aires. Vamos a hablar con César Chasqui de nuestro medio, obviamente que estuvo haciendo la cobertura desde el primer día que arrancó el Malón de la Paz. Vamos a estar contando la situación, lo anunciamos al comienzo del programa, una situación tensa, donde ayer han recibido la policía de Larreta por una posible represión por parte de los hermanos del tercer Malón de la Paz. Vamos a presentarlo. César, ¿qué tal? Muy buenos días, Alim Punchay. Conectarnos a través de la sintonía de Radio Chasqui. Bueno, César, comentanos un poco cómo viene la situación del tercer Malón de la Paz y bueno, lo que todos nos estamos preocupando, ¿no? Lo que ha pasado en horas de la madrugada. Sí, bueno, sí, obviamente estamos pasando, ¿no? Acá un cambio, ¿no? de tiempo, se podría decir así, ¿no? Muy brusco, en el cual de pasar por ahí días calurosos se pasa también de repente, ¿no? a noches muy frías, ¿no? Con viento, mucha humedad, obviamente acá hay mucha humedad, ¿no? Y en ese sentido muchos de los hermanos y hermanas, obviamente, se sabe que acá la policía de la provincia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, no se permiten, ¿no? Los acampes, ¿no? No se puede armar una carpa, por ejemplo, ¿no? Y meter colchón y para poder dormir, por ejemplo, en la plaza. Pero sabiendo esta situación, ¿no? Cada uno de los miembros del tercer Malón de la Paz lo que estuvo intentando hacer a la noche fue armar un par de gazebos, nada más, ¿no? Los gazebos sí están permitidos. Incluso yo te puedo contar, digamos, algo contradictorio que hace el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es le impide, por ejemplo, a la gente del Malón armar gazebos, pero sin embargo el día de ayer, durante todo el día, hicieron una feria, justamente acá en la misma plaza, ¿no? Una feria no sé, si no me equivoco era de venta de productos, ¿no? Agrícolas, pero financiado obviamente por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Algo muy contradictorio, digamos, que a unos sí y a otros no. Entonces, desde ese sentido, digamos, los hermanos y hermanas intentaron hacer eso y bueno, vino la policía de la ciudad a intimar, ¿no? A que no hagan eso, porque si no iban a tener que proceder lamentablemente a levantar lo que es la permanencia y vigilia que están haciendo acá los hermanos. Bien, vos sabés que hay un montón, ¿no? Las redes sociales obviamente vuelven a ser protagonistas en esta situación, obviamente Prensa Originaria Yankamaki, en conjunto con Radio Chasqui Jujuy y muchos medios alternativos que están visibilizando este tercer Malón de la Paz. ¿Cómo han visto ustedes la participación de los medios nacionales que por ahí acá en la provincia se los ha casi más se los ha puesto en un pedestal, pero bueno, allá la situación vemos que no es la misma, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Salvo por ahí la TV pública, ¿no? Los demás medios de comunicación, el de los masivos que conocemos todos, digamos, a lo largo y ancho del país, no se ha acercado a ninguno. No, estamos ahí ahora nada más, a una hora de un llamamiento, una conferencia de prensa, ahora a las 12 del mediodía, y vamos a ver si se acercan, ¿no? Hemos logrado también por ahí en los medios de comunicación comunitarios, indígenas como el nuestro, que venimos siguiendo al tercer Malón, hacer conexión con otros medios alternativos de acá, de la provincia de Buenos Aires, los cuales conocen, ¿no? O al menos la dinámica de cómo llamar a una conferencia de prensa, tienen los números y contactos por ahí de algunos periodistas que trabajan en medios de comunicación, de los más masivos que hay acá en la provincia de Buenos Aires, pero más allá de eso, digamos, es lo que podemos mover nosotros también, ser intermediarios entre los comuneros y los medios de comunicación, pero es como vos decís, digamos, no hay una invisibilización, creemos nosotros muy a propósito, ¿no? Muy intencional, también enmarcado, creo yo,
en intereses que tienen que ver con ya las próximas elecciones, ¿no? Las PASO. Bien, pues sé que muchos preguntan, ¿no? A través de nuestro medio, con los mensajes personales a la página, ¿cómo es la situación hoy en día, el avance político que ha tenido este tercer Malón de la Paz y qué respuestas ha tenido por parte del gobierno nacional, ¿no? Y del gobierno nacional ninguna, ¿no? No hay ni una respuesta concreta del gobierno nacional, o sea, el presidente no se ha expedido en ningún comunicado ni nada. Lo que sí hay, digamos, es algunas reuniones que se ha tenido con la comisión, algunas comisiones, ¿no? de diputados, por ejemplo, del Congreso el día de ayer, senadores el día de antes de ayer, y también una presentación que se hizo acá, que la verdad que estuvo también muy tensa la situación acá en el Palacio de Tribunales, ¿no? En la Corte Suprema de Justicia, en las cuales también, ¿no? Nosotros sabemos muy bien, ¿no? Por ahí que no somos muy bien recibidos, lamentablemente, ¿no? En algunos lugares del país, ¿no? Y por ahí la discriminación y el racismo todavía persiste y se hace sentir más aún, digamos, en estos lugares, ¿no? Y esto pasó también ayer con integrantes del tercer Malón de la Paz que intentaban ingresar a lo que es el Palacio de Justicia y en los cuales no se le permitió la entrada, ¿no? Al contrario, digamos, hubo ahí como una fuerte presencia policial nuevamente para impedir esto, ¿no? Pero ingresó una sola persona y logró por lo menos ingresar lo que es la nota que tenía presentada ya el tercer Malón, aparte de pedir también, ¿no? Porque hay muchas presentaciones que se han hecho, no sé, todos los que por ahí estamos siguiendo en general lo que pasa con la reforma constitucional a nivel provincial, sabemos que hay muchos abogados y organismos de derechos humanos que han hecho presentaciones legales, ¿no? Cada uno, no hay una sola presentación en conjunto, digamos, sino que hay muchas presentaciones, ¿no? Que se han hecho aquí a la Corte Suprema de Justicia para pedir la intervención, ¿no? de la provincia de Jujuy, como así también al Congreso, pero también lo que es la nulidad de la reforma parcial de la Constitución. Bien, vos sé que ayer queríamos saber, ¿no? En esta semana, cuando hacíamos el informativo diario, de cómo vienen las energías, ¿no? De los hermanos del tercer Malón de la Paz, mientras siempre la vemos a doña Aurora con sus palabras sabias y empujando siempre, tratando de levantar a la juventud, tratando de levantar a todo ese tercer Malón de la Paz, que con inclemencias del tiempo, con inclemencias esas del racismo que todavía siguen presentes, y que se repite, ¿no? Como allá en el 46, y queremos saber cómo están las energías allá, César. Y muy positivas, ¿no? Muy levantados. Algo que siempre me llama la atención a mí, me vino llamando la atención, la verdad, después de todo el tiempo que venimos, ¿no? Cubriendo lo que es no solamente acá, en todo el trayecto, digamos, desde que salió el Malón hasta llegar acá a Buenos Aires, sino también antes, ¿no? Y es el tema de la presencia de muchos jóvenes, ¿no? En cada una de las comunidades, y que son los que le están poniendo el pecho, ¿no? Son los que ponen las energías, también debido obviamente a la edad de juventud a la cual están atravesando, y se ve. Y aparte también el apoyo, ¿no? El apoyo creo que es fundamental. Hay muchos organismos de derechos humanos, la propia CT Autónoma, ¿no? La Central de Trabajadores también está apoyando acá con muchas cosas. Se acercan otras organizaciones sociales, artistas, ¿no? Bruno Arias vino prácticamente todos los días acá, ¿no? Y qué sé yo, te levanta el ánimo tener a Bruno Arias que cante, que se abrace con la gente, que utilice sus redes sociales, por ejemplo, para convocar a la gente para que venga, se acerque y traiga una ayuda, una colaboración, ¿no? Un alimento, un abrigo, algo. La verdad que sí, hay mucho apoyo, ¿no? Más allá de que los medios nacionales no saquen nada, dentro de todo lo que es el círculo, ¿no? Del campo popular, podríamos decirlo así, de la provincia de Buenos Aires, hay bastante apoyo al tercer Malón de la Paz, y esto obviamente repercute en que los miembros de las comunidades indígenas no se sientan solos y momento a momento estén renovando las energías para continuar en los objetivos que ya se habían planteado. Por último, vos decías que ya estamos ahí a una semana de las elecciones, de estas PASO, y justamente Radio Chasqui, con prensa originaria Yancamaki, ya es parte de ese tercer Malón, ya es parte de la historia de Jujuy, ya es parte de la historia argentina. Y vos sos parte también de esta gran gesta heroica que han hecho nuestros hermanos maloneros, sos parte de ese tercer Malón de la Paz. ¿Cuál es tu palabra, tu reflexión a días de las elecciones, donde el contexto de la provincia se torna netamente en una agenda política enmarcada
en visibilizar por ahí las cuestiones industriales, las cuestiones de negocio, las cuestiones que ya sabemos nosotros, ¿no? Pero no se visibiliza la lucha de los docentes, ni mucho menos la lucha de las comunidades indígenas. Y sí, no todos, al menos los comunicadores y los trabajadores de la prensa, que tampoco somos muy grandes, ¿no? También creo que todavía estamos ahí dentro de esa etapa de juventud. La experiencia con nosotros que sentimos es que estamos en un momento histórico, ¿no? Creo nosotros más aún, ¿no? Siendo parte de comunidades indígenas y descendientes de los pueblos originarios, digamos, y reafirmando nuestra identidad, nosotros sentimos que estamos en un momento histórico y que todo lo que se viene gestando en todo el pueblo jujeño, y especialmente que tiene como protagonista las comunidades, obviamente que es un hecho histórico, ¿no? El tercer Malón de la Paz es un hecho histórico y eso involucra no solamente a las comunidades, sino también a todas las personas que han venido trabajando para que este tercer Malón de la Paz sea más visible, ¿no? Y en ahí hemos tenido mucho que ver los medios de comunicación indígenas y también otros comunitarios, ¿no? Por ejemplo, Radio Pueblo, no sé, el grupo de Telecisas, el periódico Renacer, el grupo de mujeres también feministas de las CISAS, ¿no? Que han acompañado, siguen acompañando, y también somos los que hemos puesto el pecho, ¿no? Para que esto. Y por ahí, no sé, con las elecciones, yo creo que, bueno, los intereses que hay, ¿no? En estas pasos, y desde ahí también analizamos que los medios de comunicación, que si querés que nombremos a uno, ¿no? Que estuvo presente en Jujuy, que estuvo ahí también haciendo mucha difusión de todo lo que pasaba en Jujuy en su momento, fue C5N, por ejemplo, ¿no? Pero que hoy, al día de hoy, teniendo al Malón de la Paz acá en su territorio, podríamos decir, no tan cerca, no se han acercado, ¿no? Obviamente yo creo que obedece a que estamos ahí a días nada más de las elecciones de las PASO, y nadie quiere involucrarse, ¿no? Con esto que se está gestando del pueblo jujeño, ¿no? Y bueno, es lamentable, la verdad, la situación, pero como te digo, vamos a guardar aún lo que tiene que ver con la conferencia de prensa, y enseguida nada más también los hermanos se están preparando para realizar esa ronda, porque hay acciones que realizan, ¿no? Acá las comunidades indígenas, que son acciones que hacen rondas durante toda la plaza, frente al Palacio de Justicia, cada 3 horas, ¿no? Por ejemplo. Así que, bueno, esa es la situación, hermano. Bueno, muy bien, César, estamos ahí en contacto, mandarte muchas energías, un gran abrazo a la distancia, y obviamente estamos atentos para cualquier situación que llegue a pasar en estas horas. Bien, muchísimas gracias. Saludos para todos. Bien, ahí teníamos el contacto en vivo y en directo desde la provincia de Buenos Aires, el tercer Malón de la Paz, el hermano César Chasqui, ¿no? Uno de los trabajadores de nuestra prensa acá en la radio Chasqui Jujuy, también haciendo la cobertura también para Prensa Originaria Yancamaki. Y bueno, ahí estaba. Clarísimo todo lo que no pudimos recopilar en la semana, que sabemos, como lo dijo en los últimos minutos, donde hay diferentes actividades, hay instancias donde los hermanos del tercer Malón de la Paz están haciendo una caminata alrededor de esta plaza. Eso, ¿no? Ese sentimiento, las energías siguen intactas, la fuerza de la juventud es la que está impulsando este tercer Malón de la Paz, y las palabras y los caminos ya recorridos de aquellas personas mayores, sí, son los que le dan la guía espiritual a esta gran energía que se ha gestado desde acá de la provincia de Jujuy, este tercer Malón de la Paz. Nada, vamos ahí escuchando un poquito de música, levantando un poquito la mañana, y ya tenemos ahí toda la noticia de lo que ha pasado al tercer Malón de la Paz. Ser claros que aparte, por parte del gobierno nacional, lo que es el presidente de la nación, no hay ningún gesto. Lo único que estamos atentos ante la situación de que la policía de Larreta no vaya a querer reprimir, como ya es de costumbre acá en la provincia, y obviamente nos veamos enmarcados por ahí en otra situación y no en el pedido que justamente, en el objetivo que han llevado nuestros hermanos al territorio de la capital argentina.
no quiero verme contigo. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego te olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Bueno, estamos ahí a 8 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos en este informativo diario de la Chasqui, Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes. Mientras estamos ahí leyendo un poquito de aquellos que nos escuchan y nos acompañan en las redes sociales, vamos a hablar ahí Florencia Altamirano, ¿no? Eso creo que nadie quiere involucrarse, dice, no sé por ahí a qué se refiere, ¿no? Paola Andrea Velázquez Bernate, ¿no? Sí, fuerza, somos, unidad, gracias Jujuy, Jalaya, ¿no? Desde el corazón sabio. Bueno, también ahí dice, es ahora, hermanos, dice, ¿no? Paola Andrea Velázquez. Bueno, ahí estamos, diferentes saludos de lo que están escuchando, ¿no? Florencia Altamirano dice, no entiendo cómo ninguna agrupación ni la de derechos humanos los puede acompañar o no quieren. Eso creo que nadie quiere involucrarse. Muy triste. Ahí está, ahí estamos. Ahí leímos completo el mensajito de Florencia Altamirano que nos está escuchando. Sí, la verdad que los organismos de derechos humanos están acompañando, digamos, pero el acompañamiento es por ahí más es diplomático, ¿no? Por ahí con esto de las comisiones, por ahí de la información. Pero bueno, sabemos como a la hora de poner el cuerpo por ahí, en ese sentido, no tienen esa capacidad o esa instancia. Pero sí, después lo decía César ahí, que bueno, hay organizaciones sociales que están llegando, que están acompañando, por lo menos, ¿no? Para ver cuáles son las necesidades básicas que tienen los hermanos del Tercer Malón de La Paz. Ayer en una entrevista a uno de los hermanos del Consejo de Pueblos Originarios, Jan Camaki, uno de los enfermeros de nuestro consejo del área del Sumahampi, ¿sí? Él nos relataba, ¿no? Él contaba en una entrevista hacia un medio hermano de allá de Buenos Aires, cuál es la situación justamente, y César lo ha desarrollado también, esta variabilidad que hay en el clima de Buenos Aires, ¿no? De haber llegado con 30 grados, de haber pasado una instancia de 15 y haber tenido una variabilidad de 5 grados, con viento, con ráfagas. Por lo bueno es que no se anuncian precipitaciones, pero la verdad es que el clima en la provincia de Buenos Aires es diferente, ¿no? Porque hay mucha humedad y es más fuerte el frío, ¿no? Ese frío que entra a los huesos. Y este enfermero, ¿no? Estamos hablando de David Caucota, ahí, anunciaba justamente de la problemática que tienen los hermanos, aquellos que son mayores, ¿no? Obviamente con patologías que ya preexistentes, que ya venían desde acá de Jujuy, teniendo en cuenta eso, ¿no? Lo que pedía justamente los baños químicos, que es el gesto humano, por ahí, ¿no? Que por lo menos debería tener la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con la red a cargo, para tener esta instancia, teniendo en cuenta que el sector donde está Tribunales, hay muy pocos lugares donde no estamos hablando de bares, todas esas cuestiones donde los hermanos puedan ir por lo menos a sus necesidades básicas, ¿no? O sea, no estamos hablando de una higiene personal, eso creo que para muchos debe haber quedado pasado por alto, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Vamos a hablar un poquito de lo que es esta cuestión de lo que veníamos anunciando, ¿no? La justicia contravencional imputa a dirigentes que algunos ni estuvieron en la provincia de Jujuy
y por la suma de 2 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando del referente Gonzalo Mautín, integrante de Nuestra América, recibió una multa contravencional millonaria por alterar el orden público por más de 2 millones de pesos, y Ali Peralta de la organización Hola, ¿sí? Lo imputan aunque no estaba en Jujuy. Cada día que pasa aumentan sí, los dirigentes, los sindicalistas, las organizaciones sociales y docentes que reciben las multas, y la imputación es por la justicia contravencional, ¿no? En esta situación causa indignación porque se apuntan a estos sectores, ¿no? Los sectores que justamente que le ponen más energía a la lucha, ¿no? Los derechos se ejercen, no son concesiones ni regalos, sino conquistas sociales. Por eso es que Jujuy, el pueblo sigue resistiendo este régimen de Morales y vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, manifestó Gonzalo Maurín en las redes sociales, ¿no? Contravencional por 2.306.250 pesos por protestar. Hoy me presenté a la audiencia, ¿no? Son las palabras de Gonzalo Maurín en la red social, en el juzgado de contravencional número 3, que depende del Ministerio de Seguridad del ministro Guillermo Corro, el cual responde al Poder Ejecutivo del gobernador Gerardo Morales. En el expediente de la asesoría legal del Departamento Contravencional analiza y pide que se me ponga una multa de 205 unidades. Cada unidad multa equivale al 10% del salario mínimo vital y móvil, el cual hoy es de 112.050 pesos, ¿no? Según los datos oficiales, ¿no? El juzgado contravencional existen 60 expedientes abiertos, fueron 20 las personas notificadas, las penas van desde 44.000 pesos hasta 2.200.000 pesos. Por otra parte, Ali Peralta, dirigente de la Organización para la Liberación Argentina, Hola, ¿sí? Debe presentarse el próximo en la justicia contravencional porque fue acusado por haber participado en los hechos sucedidos en la legislatura, pero presentó pruebas que estaba al cuidado de su padre en la ciudad de Mar del Plata, más de 2.000 kilómetros de distancia, el pasado 20 de junio. Y esto se vuelve a repetir, ya hay un antecedente, recordemos. Esto pasó también con los compañeros de la TD, ¿no? Donde María Julia y Marisol justamente tenían una causa, le habían imputado una causa, ¿sí? Y una de las compañeras, ¿sí? En este caso María Julia, ¿sí? Se encontraba transcurriendo el periodo de COVID, ¿sí? Haciendo no me sale en este momento el reposo en casa. O sea, era imposible que Marisol, que Ana Julia esté en esa instancia. Igual, fue un ir y venir con la justicia, ¿sí? Para comprobar esto. Hay papeles, hay cuestiones legales donde ella justamente garantizaba que no estaba en esa situación. Pero bueno, así es la justicia. En este caso, Ali Peralta estaba en Mar del Plata, no más de 2 kilómetros de la provincia, en cuidado de su padre, ¿no? Abogado de la multisectorial contra la reforma de Jujuy me informaban que en la jornada pasada, cuando salía del juzgado contravencional, que han fijado fecha para llevarme a juicio el lunes 15 a las horas 15, a pesar de haberme presentado toda la documentación y pruebas que desmienten que yo estuviera en Jujuy el 20 de junio. Estaba a 2.000 kilómetros porque estaba internado mi viejo a días de fallecer, ¿no? Escribió Ali Peralta en su muro de Facebook. Bueno, la verdad, esto es lo que se está viviendo en la provincia, no solamente son ellos dos, es lo que más resalta, ¿no? Sabemos que hay muchos dirigentes que están empezando a recibir las contravenciones y la presentación o lo que sería el paso al juicio, digamos, no me sale, al juicio, ¿no? Un juicio express, totalmente rapidísimo, ¿no? Y bueno, ¿por qué se da esta situación? Porque estamos en época de campaña, ¿no? Y en esa campaña donde una agenda política se priorizan algunos intereses personales o intereses de algunos sectores, y obviamente se ha dejado de lado por ahí los trabajadores, las comunidades indígenas. Y usted quiere saber cuánto se gasta, ¿sí? En estas elecciones. Estamos hablando de que todavía hay un método en la provincia y también en la Argentina
que es todavía la impresión de boletas, ¿no? Esa impresión de boletas que en algunos países ya se ha olvidado, se ha quedado en el tiempo y obviamente se realiza de manera digital los sufragios, ¿no? Pero en este caso la impresión de boletas para la provincia, usted la paga, no es que vienen los políticos y la pagan de su bolsillo, además de que cobran un dineral, ¿sí? Además de que tienen viajes gratis, además que tienen una dieta excesiva, no pagan un peso, ¿no? No pagan un mango. ¿Quiénes pagan esta situación de campaña con respecto a las boletas? La pagamos el pueblo, señores. ¿Y cuál es el precio? 3.000 millones de pesos para la impresión de boletas electorales de algunos partidos. El gobierno nacional dispondrá una nueva partida de 3.000 millones de pesos para la impresión de boletas de algunos partidos políticos para las elecciones primarias abiertas, simultáneas o obligatorias del 13 de agosto. ¿No? La resolución que se publicará hoy en el boletín oficial involucra a las agrupaciones políticas Juntos por el Cambio, Frente de Izquierda Unidad, Liberar en el orden nacional, Nuevo Rumbo de Santa Fe, Autonomista de Santa Fe, el Movimiento de Cava, Fede Cava, Santa Fe y Santa Fe, Unión Popular Federal de Córdoba. En el caso de Juntos por el Cambio, abarca la orden nacional en los distritos de Buenos Aires, Cava, Catamarca, Chubut, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Por parte del FITU contemplan también el orden nacional los distritos de Buenos Aires, Cava, Córdoba, La Pampa, Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Entonces, ¿cuánto se está gastando en las boletitas esas que usted después la termina tirando o haciendo ahí el reciclado para anotadores? Sí, 3.000 millones de pesos. 3 luquitas para este mamarracho. Mamarracho, ojo, que se entiende en el contexto, no estoy hablando de lo que son las votaciones, que valga la redundancia, son unas PASO, que por ahí se podrían obviar, ¿no? Se podrían hacer unas generales, pero bueno, son instancias para ver o para medirse, ¿no? ¿Quién la tiene más larga? Por ahí en el sentido más troglodita, si se puede decir. Pero nosotros lo que apuntamos es que esos 3.000 millones de pesos se podrían obviar, ¿sí? Si se podría agilizar las cuestiones más tecnológicas, ¿no? Más modernas. Si ya nos pueden filtrar las redes sociales, si ya nos pueden hacer varias cosas con los medios de comunicación alternativos y comunitarios indígenas, obviamente, ¿por qué no pueden hacer una instancia de unas boletas digitales, ¿no? Así ya dejamos de gastar y dejar de hacer daño al planeta. Haciendo caso a tus promesas, se disipaban mis tristezas. Hoy solo vivo de... Bueno, vamos a terminar ahí los últimos minutitos de Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes. Vamos a hablar un poquito de lo que va a ser el tiempo, ¿no? El fin de semana. El calor en pleno invierno, mientras ustedes... Hoy ha bajado un poquito la temperatura, la verdad que ayer estuvo bastante sofocante, ¿no? Alrededor de 25 grados, viento norte a pleno, mes de agosto, mes de la Pachamama, mes de ceremonias, sí, deje de ser pachamamista. Si usted no cree, si usted no apoya a los pueblos indígenas, no haga la Pachamama, no la haga, ¿no? La verdad que es una falta de respeto, ¿no? En ese sentido vamos a hablar lo que va a ser el clima para el fin de semana en la capital jujeña. Se anuncian jornadas despejadas y la máxima llegaría a los 30 grados el día domingo, el viernes con su máxima de 26 grados. Ya estamos ahí a 23 grados, ¿no? Cielo despejado en la zona de los valles, las condiciones calurosas se mantendrían durante el fin de semana, llegando a una máxima de 30 grados el día domingo. Y por una parte no hay alerta meteorológica de precipitaciones en toda la provincia, ¿no? Así que a disfrutar
este fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones se mantendrían durante todo el fin de semana, incluso con el aumento de temperaturas. Sábado 11 la mínima, 26 la máxima. Domingo 10 la mínima, 30 la máxima. Ambas jornadas soleadas y sin precipitaciones. Así que bueno, a disfrutar el fin de semana, a estar atentos, a informarse, a conectarse con nuestra radio Chasqui Jujuy FM 88.7, con prensa originaria de Yancamaki, a seguir el Tercer Malón de La Paz, a seguir las actividades de los docentes y a seguir la realidad de la provincia. Desconéctese de lo que es Canal 7, Canal 4, deje de ver TN, deje de ver todos esos canales de la nación que la verdad, más que informar, desinforman o directamente muestran algo nulo de la realidad a nivel nacional. Esto ha sido todo, nos despedimos. Esto ha sido Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Nos vemos la próxima semana. Tincunacama a toditos los hermanos. O algo presientes que sea fatal. No llores vida, ni a las llorar. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicación, bajo la licencia del Ñucanchi Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los... Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero, libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero, libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero y sincero, lindo, moreno, soltero y sincero, lindo, moreno, soltero.
suficiente para vivir, linda morena para dormir, lo suficiente para vivir, linda morena para dormir, linda morena para dormir, linda morena para dormir. Para sufrir, yo no he nacido para sufrir. Y que canta